Bueno, buenos días a todos. Sí que vamos a hacer un dueto y además vamos a intentar no desafinar ahí en el momento cumbre del cambio. Bueno, como ya han visto la exposición, o eso asumo, ¿no? Ya han visto que se inicia con una vitrina con un casco, una vitrina con unas monedas y luego, justo después, hay una vitrina mucho más grande debajo de un mapa que delimita el territorio de la Celtiberia. Bueno, esa aparición de las monedas obviamente no es gratuita. Si la exposición se llama Aratis, se llama así porque hay unas monedas que ponen aráticos y aratis. Las monedas son quizá el material más relevante en un primer nivel para caracterizar no solamente la Celtiberia, sino caracterizar lo que fueron las sociedades, políticamente hablando, que encontraron los romanos y los cartagineses cuando llegaron a la península ibérica y cómo interactuaron en la estrategia de control y conquista del territorio. ¿Y por qué? Porque son la cultura material más parlante por sí misma a través de sus imágenes y de sus inscripciones. También hay que tener en cuenta que las monedas no se estudian por sí solas. Como toda cultura material, es un estudio interdisciplinar que tiene que tener en cuenta todos los datos posibles que podamos aportar, el análisis de las piezas en sí mismas, sus contextos arqueológicos, los materiales que las acompañan, la epigrafía, la lingüística y las fuentes clásicas. Que, ojo, las fuentes clásicas no lo dicen todo, y mucho menos en el terreno de caracterizar ciudades y formas políticas, ¿no? Para empezar, claro, nos encontramos nombres de ciudades en lo que llamamos numismáticamente las leyendas, que aparecen generalmente en el reverso debajo de la imagen. De esto de la iconografía y demás hablará Emilio después, con lo cual pues no me meto ahora. No hay que olvidar que las monedas emanan directamente del poder gobernante, es decir, del Estado. No son productos personales ni se hacen de manera indiscriminada por la población. Son la imagen que el Estado quiere dar de sí mismo. Son documentos oficiales. Y por eso son tan importantes, porque nos demuestran que quienes acuñan son las ciudades, no personas, reyes ni pueblos. De tal manera que imaginamos que debieron ser, como también decía Paco, ciudades-estado, lo que entendemos por ciudad-estado al estilo mediterráneo, pero naturalmente a la propia escala peninsular, que no tiene nada que ver con las ciudades del mundo griego oriental, por ejemplo. También es muy importante decir que algunas que ni siquiera sabríamos que existían, lo sabemos porque aparecen sus monedas, porque no son mencionadas en ningún otro soporte ni en las fuentes clásicas. Los topónimos también indican una lengua y también indican la elección de un sistema para escribir esa lengua, una lengua que es indoeuropea, es céltica, y el sistema que se elige es el sistema ibérico, con lo cual hay una adaptación. Todo esto también es relevante para el estudio de las escrituras y las lenguas paleohispánicas, pero también para mostrar las relaciones entre territorios y comunidades. Y a esto hay que unir la información que proporcionan todos sus contextos de hallazgo, que es imprescindible para saber dónde, cómo y quiénes las usaban y las distancias que recorrían, porque también eso indica movimientos de personas. Las monedas se mueven de bolsillo a bolsillo, pero también se mueven de región a región. Y todo unido, pues, con suerte, y si sabemos interpretarlo, pues nos dará datos sobre la mentalidad de quienes las acuñaron y con qué función, y de quienes las usaron, que muchas veces no tiene nada que ver con la función inicial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de monedas celtibéricas? Bueno, más de 150 ciudades de la península acuñan en algún momento entre mediados del siglo II a.C. y las guerras sertorianas, que es cuando se extiende el uso y la acuñación de moneda en grandes áreas del territorio, con una gran variedad en tipologías y escrituras. Los puntitos que ven aquí responden al primer nivel de diferenciación, que es la escritura que se utiliza. Y aquí están las que acuñan en escritura ibérica, entre ellas lo que consideramos territorio celtibérico. El mapa también nos da otro detalle y es cómo la numismática ayuda a delimitar zonas. ¿Por qué? Porque a la izquierda ven aquí que desaparece la acuñación de moneda. En territorio vaceo se usa la moneda, pero no se acuña. Y eso también es una utilidad, digamos, del estudio de la moneda para poder delimitar. A la hora de la verdad, en este ISUR no es igual, porque ahí hay zonas ya de contacto que son difíciles de interpretar y además hablamos de un territorio que se mueve también, porque no es lo mismo el siglo III, ni el siglo II, ni el siglo I. Lo que sí está claro es que este periodo lo que coincide es con la máxima expansión del fenómeno urbano en la Celtiberia. La acuñación de moneda es un fenómeno de la ciudad,
va siempre unido al desarrollo urbano. Y a partir de las guerras sertorianas empieza un periodo completamente distinto donde desaparecen las acuñaciones propiamente indígenas y cuando algunas ciudades después ya vuelvan a acuñar a lo largo del siglo I ya no lo harán como hasta entonces, sino que ya lo harán en latín y lo harán adaptándose al nuevo mundo romano. Los celtíberos siempre han fascinado a la investigación, desde el siglo XVI. Con la epigrafía, la numismática está precisamente en el origen de estos estudios sobre los pueblos de antigüedad, junto a las fuentes clásicas. Y bueno, de hecho, igual que nosotros ahora hablamos de monedas ibéricas, antes se hablaba de monedas celtibéricas como un término genérico y antes de eso de monedas desconocidas. Hasta ahí todo el mundo era muy sincero, no se sabía leer el alfabeto ibérico. Aquí ven algunos, bueno, la Astanosa, que es digamos una publicación muy conocida de 1645, y lo de la derecha no es tan conocido, que es uno de nuestros legajos del archivo histórico del museo, donde pueden leer clarísimamente medallas celtíberas y que comprende, entre otras cosas, esto que ven a la izquierda, que es un estudio sobre una ceca, que podemos fechar hacia 1809, por el papel en el que está, y un inventario de 1846, que también recoge monedas con leyenda ibérica. Hay que reivindicar también no solamente nuestra colección en el museo, que es la colección de moneda hispánica más importante del mundo, que eso ya lo saben, sino también cómo desde el siglo XVIII ha habido una investigación al nivel de cada época, evidentemente, pero es un tema que se preocupaba y se investigaba como parte del trabajo diario. Cuando no sabían leer, a ver, los que eran inteligentes, pues directamente, si lo ven, escribían en ibérico y se quitaban el problema. Eso a nosotros nos ha dado muchísimos datos y nos ha facilitado mucho la vida a la hora de reidentificar piezas de los fondos antiguos. Pero también te hacían sus pinitos, que es la parte de la izquierda, y ver un estudio sobre Verovesca. Bueno, Verovesca es arecorata y aquí tienen una relación de cómo han ido leyendo a lo largo del tiempo, se ha ido leyendo esa inscripción hasta llegar a lo que leemos hoy, que realmente bueno, bebe de los estudios de Gómez Moreno hacia 1925. Lo primero fue, obviamente, usar la numismática como herramienta para la identificación y la ubicación de las ciudades que mencionaban las fuentes clásicas. Eso aparece en el siglo XVIII y lo seguimos haciendo hoy, ¿no? Gran parte de todos estos puntos que ven en el mapa son resultado de los estudios de circulación monetaria de cada ceca en particular. Hay otras vías, que son la similitud de las leyendas con los nombres conocidos por las fuentes, por la epigrafía o con los nombres actuales. También se usan las raíces lingüísticas de los topónimos, pero todas estas vías no pueden ser las únicas, tienen que unirse. Porque además, ojo, que hay ciudades que antes tenían el mismo nombre y están en sitios muy diferentes, igual que ahora, exactamente igual, ¿no? Hay cecas identificadas desde antiguo, que no provocan ninguna controversia, otras que están pues, generalmente aceptadas y otras que dependen completamente de esos estudios. Y solamente para que vean un ejemplo de más o menos en qué cristaliza uno de esos estudios, vamos a ver este mapa, que corresponde a un mapa de hallazgos de Arecorata. Arecorata es una ciudad completamente desconocida por las fuentes, que no sabríamos si existía si no fuera por su abundante volumen de producción monetaria y que a través de la distribución de los hallazgos en el mapa y de la distribución de las series respecto a la zona nuclear, resulta que por lo menos yo, y no sé si creo que Paco también, creemos que está en la zona de la ubicación tradicional, que era por fonética y que es Ágreda, en Soria, pero no en Ágreda, sino en Muro. Muro es un pueblo cercano que tiene, ahí no se ha excavado, pero sí se han hecho prospecciones, y debajo de la ciudad romana, que sí está localizada como Augusto Briga, hay niveles republicanos, con lo cual, digamos que todo cuadra en torno a eso. Esto es un resumen, digamos, muy poco técnico de un trabajo que es de chinos, en muchos casos, ¿no? Porque también implica el estudio de cuños. Y ¿cómo son físicamente estas monedas que he ido pasando todo el rato como si fueran cromos? Pues aquí entra Emilio. Bueno, pues nada, sí, sumarme a los agradecimientos y bueno, y al profesor Burillo por su presentación. Bueno, pues brevemente decirles que la iconografía de las monedas celtibéricas, ampliamente conocida, en las unidades y en los denarios tiene en el anverso una cabeza masculina
y en el reverso un jinete, normalmente armado o portando otro tipo de objetos, bajo el cual está la leyenda con el nombre de la ciudad que emite la moneda. Pese a que en una primera visión podíamos pensar que se trata de unos tipos uniformes en todas las cecas, es cierto que cuando lo observamos en detalle hay esta homogeneidad de la iconografía, bueno, pues se diluye, ¿no? Y vemos diferencias en múltiples aspectos, como pueden observar en estas denarios, ¿no? De Turiaso, de Contevia Cárbica, de Escobiriques, la presencia o no de la barba, incluso de las patillas, los distintos tipos de peinado que dentro de las mismas cecas sirven también para diferenciar series. Y llamar aquí la atención sobre este denario del Tesoro de Palenzuela, de la ceca de Secoviriques, en el cual se distingue una marca de grabador del cuño que, curiosamente, en un área al occidente de la Celtiberia, sin embargo, que es donde se ubicaba la ceca de Secoviriques, utiliza una nasal, lo que sería una letra M, propia del semisilabario celtibérico oriental. Por lo tanto, es plausible que fuera un celtíbero de la parte oriental de la Celtiberia, que en el extremo noroeste de la Celtiberia está grabando los cuños, ¿no? Lo cual nos habla, bueno, pues de este movimiento también del personal técnico que realiza estas acuñaciones, ¿no? Y referente a la iconografía de los reversos, pues queríamos llamar la atención, evidentemente, por la temática de este congreso sobre, bueno, pues el armamento que llevan, bueno, y en este caso los cascos, ¿no? Pueden ver un casco con cimera, un casco tipo Montefortino y también otro denario de arecoratas en el cual se ve, bueno, pues el peinado sin casco, ¿no? Y también en los reversos, aunque el tipo más común es ese jinete lancero, ¿no? Que incluso se ha utilizado en acuñaciones españolas del siglo XX, pues encontramos otros tipos cargados de simbolismo, ¿no? Como el ave, las monedas de Segeda o esa palma también, ¿no? Posiblemente, bueno, pues vinculada a la palma de la Victoria, ¿no? Posiblemente. Y decir también otro elemento interesante, y es como las novedades que se van introduciendo en Celtiberia al hilo de la romanización aparecen representadas como en las monedas. Nos referimos con esto a que en los reversos de las monedas de arecoratas aparece el gallo, y el gallo aparece en contextos arqueológicos en Celtiberia a partir de finales del siglo III a.C. y el siglo II a.C., ¿no? De tal forma que el aparecer un gallo es una reivindicación de la modernidad, en ese caso, aparte del valor simbólico evidente que pudiera tener este animal, y también en los reversos de las monedas de Ercahuica, cómo aparece un arado en el momento en que se está difundiendo el uso del arado en el interior de la Celtiberia de forma sistemática, como probó la conservadora del museo Madalena Barril. Bien, esta línea de investigación sobre el armamento, esa representación del armamento celtíbero, tiene larga data y, bueno, fue comenzada por Antonio Manuel de Guadán, ¿no? Y seguida, bueno, posteriormente pues, por los profesores Lorrio, Quesada, entre otros, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, llamar la atención de la moneda como una fuente de gran valor histórico. Perdonen las prisas de la explicación, y referirme al sistema monetario. No en todas las cecas tienen el sistema monetario con todos los divisores, ¿no? Pero en este caso contamos los denarios en platas, las unidades, llamamos unidades puesto que no sabemos el nombre que los celtíberos daban a estas monedas, en bronce, que se representa a este jinete con la lanza, las medias unidades, ¿no? A veces, normalmente, aparece un caballo sin jinete, galopando con
a veces como una posición como encabritado, podríamos decir, ¿no? Que aparece en las mitades y en los tercios, ¿no? Aunque luego también hay casos bueno, pues más excepcionales, ¿no? Como ese gallo de Arecoratas para las mitades. Y luego ya en los cuartos aparece en muchas ocasiones una representación muy estilizada del Pegaso, por ejemplo, en las monedas de Aratis. Bueno, evidentemente la presencia de distintos metales, bueno, pues nos hablan de distintos usos de la moneda. Esto es una cuestión bastante larga en la que no nos podemos entretener, pero sí como la plata muchas veces para el pago de cargas impositivas, para el pago a tropas, ¿no? Y una moneda que en definitiva viaja a más larga distancia en principio. Y hablar también de la importancia de los tesoros, de las ocultaciones de moneda, bueno, pues en este contexto de la conquista romana, que muchas veces, bueno, pues se han ido asociando, a veces con más fortuna, a veces con menos fortuna, a las distintas campañas militares desde, bueno, desde el siglo II a.C. hasta las propias campañas de Graco. Referir bueno, la importancia de la moneda celtibérica, por ejemplo, en los contextos arqueológicos, por ejemplo, el poblado minero de la Loba, donde la presencia de moneda celtibérica nos está hablando del empleo de especialistas celtíberos en el trabajo de la minería, cuyas monedas viajarían con ellos en este caso. Y por último, bueno, pues una cuestión que ya ha referido Paloma, como uno de los últimos, digamos, estadios de ese proceso de jerarquización social, estratificación social, creación de los ópida, sinecismo en los ópida, está la aparición de escritura, la aparición de documentos públicos, como los bronces de Botorrita, por ejemplo, y al hilo de la presencia romana, que está sobrevolando en toda esta cuestión de una forma muy importante, bueno, pues la aparición de moneda, ¿no? Como plasmación, ¿no? De esa consolidación de estas entidades políticas. Y nada, bueno, pues agradecerle su atención.